Sí, es de que Ya, ya vi tenemos que que hacer no. un número comparativo. Ah, ok. Y de las otras, vamos a ver precisamente un punto para ya darle paso a Molienda. Me las comparto pantalla. Ahorita les voy también a comentar de lo de los seminarios. Una de las, aquí está. El viernes pasado su compañera Monse me hizo una indicación muy adecuada en cuanto a las fórmulas. Parece ser que así como lo tenía yo en las referencias que estoy utilizando, efectivamente la raíz cuadrada aplicada, acuérdense que esto es para calcular la nueva demanda de energía. Efectivamente, si lo hacían solamente la raíz de RT y no la raíz de RT menos 1, les consideraba el mismo valor de WN que lo que calculamos a través de esta fórmula. Entonces, por ahí también en un ejercicio anterior de trituración, les había comentado que, déjenme admitir al resto, en las notas que yo estaba consultando, consideraba que era hasta acá, ¿no? Entonces, les voy a revisar de nuevo los ejercicios que se habían hecho anteriormente, pero para efectos de que si es una u otra, una de las desventajas de esta fórmula es que ya está postulada desde hace bastante tiempo por Rittinger. Entonces, para poder calcular lo que es el AWN, vamos a estar utilizando solamente esta fórmula. Ya no les voy a decir si es que si la utiliza Bond o Rittinger, porque esta de hecho está postulada por Bond. Esta también es WN y esta es la única que vamos a utilizar para calcularlo. Ojo, muchos de ustedes en el ejercicio calculaban primero el índice de Bond y por las fórmulas esta por la que ya conocemos, donde aquí efectivamente es entre la raíz de RT menos 1. Pero para efectos de que esta es lo único que para calcular el índice de trabajo, ¿no? Pero cuando se les da una nueva descarga, llámenle, vamos a poner, como en los ejercicios que decían, bueno, ahora pasa de 8 y luego pasa a 2, volvían a calcular y volvían a hacer de nuevo la nueva demanda aquí. ¿Qué es lo correcto? Que tomen el valor que les da esta fórmula y solamente el valor de WI, el índice de trabajo que obtengan, es el que van a reemplazar aquí. Y aquí lo único que hacen es cambiarlo. Si aquí se les dice, por ejemplo, la trituradora 1 pasa de 8 a 2 pulgadas, entonces lo único que hacen es que convierten esto a micras y lo colocan aquí. De igual manera, si les dicen en la trituradora 2 pasa a micras y es lo que van a aplicar aquí. Entonces voy a resolver de nuevo los ejercicios que habían quedado pendientes. Ayer se los estuve calificando algunos para que lo resolvamos de acuerdo a las fórmulas que vamos a utilizar. Rofa, Mande. entonces denos chance de mandarlo otra vez. Ok. Sí, Ahí porque nos está. puso la tarea nos había dicho, bueno, el viernes me parece nos dijo que lo iba a contar como que si lo habíamos entregado o no. Y, por ejemplo, a mí, yo lo tenía mal y también fue de la que les dije que si nos daba chance de corregirlo y de todas formas me lo puso mal. O sea, me No, puso no, 2 en vez de 5. vamos a hacerlo otra vez. Esa ayer de las que estuve, vamos a hacerlo con otros datos, nada más vamos a considerar el ejercicio para que ya no haya dudas de cómo se calcularon, ¿no? Y lo voy a guardar en la presentación para que también ahí mismo puedan consultarlo ustedes. Porque sí, el tema aquí fue la fórmula con la que se calculó el índice no el índice de trabajo, no, sino más bien lo que les comentaba, esta diferencia entre WN y después con la de POMP, ¿no? Porque estos postulados, digamos que son de Rittinger, entonces vamos a utilizarlos de acuerdo a cómo está aquí en las diapositivas, raíz de RT-1, y este es el que vamos a utilizar posteriormente.
así como está. Maestra, Mande, Más. ya está ay, ya. espérame tantito porque ya me surgió la duda. Ahí vamos a considerar la raíz de RT, pero sin considerar que el -1 está dentro de la raíz. Sí, porque estaba revisando el libro que consultaba yo para las fórmulas y sí tomé en cuenta esto. El procedimiento estaba como si no estuviera, la raíz, si estuviera hasta acá, ¿no? Como la estábamos haciendo. Pero Ajá. justamente empecé a hacer los ejercicios como viene ese postulado y sí daba el mismo valor esta con esta. De hecho, ahorita lo vamos a comprobar precisamente. Lo voy a poner en la siguiente. Habíamos quedado que primero teníamos 50 kilogramos. Creo que de estos ya no hay dudas, ¿no? 50 kilogramos entre 12.5 minutos, lo cual nos daban 0.24 toneladas por hora. Estos eran los datos de la prueba. Ujú. Además nos decían, ¿manda? En operación se consumen 1.73 kilowatts. La potencia en vacío, 0.95. Y entonces para sacar el consumo energético era 1.73 menos 0.95 entre 0.24 y esto nos daba 3.25 kilowatts hora por tonelada. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ya están todos? En la siguiente, con este dato, bueno, y aparte esta prueba fue para partículas que iban de 1 pulgada a 0.25 pulgadas, por lo cual nuestra RT es igual a 1 entre 0.25 igual a 4. Con estos datos, bueno, sí, y para complementarlo, B, que era bueno, más bien aquí P, el tamaño de partícula de descarga, era igual a 6.350 micras, que es prácticamente el punto 25 pulgadas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Hay alguien ahí? No, gracias, todo bien. Okay. Vamos a aplicar la fórmula del índice de Bond. Entonces, si nos vamos a la que estaba por acá, es raíz de RT entre raíz de RT menos 1. ¿Me falta entrar? No, ¿verdad? ¿Alguien está teniendo problemas para entrar? ¿No saben? Raíz de P entre 100. Sustituyendo 3.25 por la raíz de 4 entre la raíz de 4 menos 1 por la raíz de P entre... bueno, ya la tengo aquí, ya para que la... Yo veo para que la... Entre 6.350 100. ¿Cuánto nos da esto?
Da 29.90. 29.90 kilowatts hora por tonelada. En el caso 2, preguntaban, en la trituradora 1 tenían partículas que eran de entrada de 8 pulgadas y de salida de 2 pulgadas. Entonces, había que calcular ahora la nueva demanda de energía para esta partícula. Seguimos hablando de la misma mena, por lo cual tenían que utilizar el mismo, porque ya aparte no tenían la forma de calcularlo y ya lo habían hecho con la prueba. El 29.29 es el mismo índice de trabajo que se iba a considerar aquí. Vamos a utilizar las dos fórmulas. Vamos a usar la de Rittinger, donde estábamos tomando mal la raíz cuadrada, y vamos a compararlo con el postulado de Bond. Aquí acuérdense que la fórmula les dice que prácticamente es lo que hicimos con el índice de trabajo, pero al revés. Aquí es la raíz de 100 entre la descarga. ¿Cuál es su descarga? 2 pulgadas. 2 pulgadas son igual a 5.800 micras. Chicos, ¿pueden entrar sin que los admita? Si no, ¿me pueden confirmar, por favor? Maestra, ¿Sí? a mí en WI me sale 51.79. A ver, ¿Quién siga eso, por favor? Lo que dice Frida. 51. 51.79. ¿51.8? 8. Ok. Voy a primero 50. Entonces, 51.8 por la raíz. Aquí nuestra RT, pues sigue siendo 4, ¿no? 8 entre 2 igual a 4. Raíz de 4 menos 1 entre raíz de 4 por la raíz de 100 entre 5.800, ¿cuánto les da? A mí me dio 1.15. Profa, Mande. ¿por qué cambia el valor de la descarga? Porque aquí es donde vamos a medir el cambio de 8 a 2 pulgadas, cuánta energía se requiere para hacerlo. Esta fórmula, la de Rittinger, considera solamente la descarga, que es la que vemos aquí. Él lo hace solo en función del nuevo tamaño de partícula. Vamos a ver la diferencia con Bond, que él dice no, yo quiero considerar tanto la entrada como la salida para ver el efecto que tiene en el nuevo consumo. Entonces, 1.15 me dijeron, ¿estamos de acuerdo todos? Sí. Vamos a hacer la otra. ¿Cuál? WI entre la raíz de la entrada. 10 por 51.8 entre la descarga. Bueno, aquí, esto ya lo tenemos. Maestra, Manda. ¿ya está usando su tablet? ¿Sí se nota, verdad? Sí, cómo no. Sí, ya Está muy me... bien.
Aproveché el Buen Fin. Habíamos quedado, nos faltan 8 pulgadas. 8 pulgadas son, ¿cuánto es? Entonces, 200, 3200 micras. Aquí la raíz de 203 micras. Y me dicen cuánto les da aquí. Da lo mismo que el anterior. ¿Este? Sí. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la que más se usa? La verdad es que es la de Bond, la que estamos utilizando aquí. Si revisan en la bibliografía, la mayoría lo utilizan porque, número uno, está simplificada, es mucho más fácil, y número dos, tienen aquí el factor de la entrada y la salida, lo cual les permite calcularlo ya no en la nueva superficie, porque Rittinger se enfocaba mucho en eso, ¿no? Si recuerdan, hace una semana hablábamos, y es que si es una superficie más grande, pues consume más energía, ok. Pero bueno, ya Bond lo postula no solamente en la RT, sino en cuánto entra y cuánto sale. En dado caso, como les comentaba, yo ya, por mí no hay problema si en dado caso ustedes ya utilizan esta, ¿no? La de Bond. Porque de hecho, si les toca trabajar en una mina, se van a topar con que la que utilizan es esta. Pero aquí ya comprobamos que sí daba resultados similares. Estábamos ahí por el tema de que de la raíz, que no era la fórmula correcta. Nos faltaba otro inciso. Hasta aquí era el inciso 2. Vamos a poner el 3 de una vez, para que vuelvan a hacer el ejercicio de agregar aquí. Este era el 3. Aquí entraban de 2 pulgadas porque era la trituradora 2, entonces venían de ahí y tenían una descarga de 0.5 pulgadas. Aquí ya sabemos que 2 pulgadas son 50.800 micras y que nos falta, y 0.5 son 12.700 micras. Nuestro RT prácticamente queda igual, 2 entre 0.5 que nos da 4. Y aquí lo único que tenían que hacer es volver a aplicar la fórmula. WN igual a, nos había dado, no es cierto, ya nos dio otra, ¿verdad? 51.8. 51.8, 10 por 51.8 entre la raíz de 12.700 menos 10 por 51.8 entre la raíz de 50.800. ¿Cuánto es la nueva demanda de energía? Maestra, ese inciso es como el que nos había dejado a nosotros en la tarea que nos dejó el miércoles de la semana pasada. Sí. Es que creo que ese era calcular la nueva superficie. Ah, ok, sí es cierto. Pero igual si quiere dejarlo como pues un ejemplo, pues déjelo. Y si quiere hay que terminar ese, pues yo opino y ya después hacemos el... ¿En qué inciso calculaban la nueva superficie? En el 1 era el índice de Bond, el 2 eran los nuevos... Ah, no, disculpe si me equivoqué, yo creo que ¿Sí, sí no? eres... No, Sí. sí está bien. El 3 que era la nueva superficie, ¿no? No, No, sí eran los es lo que estoy kilowatts. haciendo. Sí, son los kilowatts. Sí, Ah, eso es lo que estoy haciendo, profe. y el 4 de la nueva superficie. Sí, más bien yo me confundí.
Bueno, ¿aquí cuánto les dio, chicos? 2.3. Hasta ahí. Con que lleguen hasta ahí, ¿cuál es el consumo con la trituradora 1? 1.15. El consumo hasta aquí. Ahorita vamos a calcular de todos modos en potencia. En la trituradora 2 es este. Ya no hay que calcular el índice de Bose, pueden utilizar el anterior. Ahora íbamos a calcular la nueva superficie. Si recuerdan, bueno, esta está fácil. En esa creo que no hubo dudas. Es por RT al cubo. Entonces teníamos 2. En este caso, tienen que tomar en cuenta, porque hubo quien me sacó las 4, me sacó la nueva superficie para 8 pulgadas, para 2 pulgadas, otra vez para 2 pulgadas y para 0.5. ¿Cuál es la que tienen que tomar en cuenta para calcular la nueva superficie? ¿Cuál es la nueva superficie que nos interesa? ¿El inicio o el fin? ¿La carga o la descarga? La descarga. La descarga. Exacto. Entonces tienen que calcularlo para P igual a... Aquí lo podrían hacer, lo ideal es que fuera en pulgadas. Si ya pueden hacerlo en micras, pero bueno, ahí ya la conversión, o sea, al final o lo reportan en micras cuadradas o lo reportan en pulgadas cuadradas. Entonces, tenían que tomar P igual a 2 pulgadas y P, la descarga igual, bueno, P o descarga, porque esto es lo mismo prácticamente, a 0.5. Entonces, para este caso, pues nada más se calculaba 6 por 2 al cuadrado por 4 al cubo, y ahí nos dieron 1536 pulgadas cuadradas. Una siguiente ya nada más por la relación es la misma, nos dieron 96 pulgadas cuadradas. ¿Aquí hubo alguna duda? En esa todas sacaron bien, si no mal recuerdo. Nada más que utilizaban todas para calcularlo. ¿Qué nos falta? Ahora sí la potencia. La potencia mínima para 1.15 kilowatts hora por tonelada. Habíamos quedado que la producción era de 6.000 toneladas por día, lo que nos daba 250 toneladas por hora. Más por hora, hora con hora. Y aquí nos da 1.15 por 250, 287.5 kilowatts. Convertidos a HP, $385.38 HP. Para la trituradora 1. Para la trituradora 2, 2.3. Por 250. 575 kilowatts igual 770.7 HP. Y creo que eran todos los incisos, ¿verdad?
¿Alguna duda, chicos? ¿Sí? Profa, entonces en la de la nueva demanda de energía, es ahí donde cambiaría la fórmula y en la de la raíz de RT se separa al menos uno. También cambio en esta, aquí está, en el PDF están como son. En los ejercicios estaban considerando toda la raíz, pero la verdad es que aquí ya lo vimos, la correcta, ya no está el borrador, ya bueno, lo quería quitar porque prácticamente aquí ahorita se lo voy a quitar, la RT quedaría hasta acá, ¿no? Entonces va a ser lo que vamos, estas son las correctas. Vamos para evitar confusiones, porque lo habíamos hecho así en la ocasión anterior, vamos a quedarnos con esta para calcular índice de trabajo y con la de bond para calcular. Es más fácil incluso, ya no tienen que sacar RT y otras cosas. Aquí nada más tendría que convertir, si les dan la descarga en pulgadas, a micras. Si ya están en micras, pues ya nada más las colocan aquí y se calculan con esto. Y todas las demás, no, las demás están bien. Estos son para calcular los kilowatts en función de la RT y de nuestra descarga o el tamaño que se está obteniendo, ¿no? Son estas. ¿Alguna duda, chicos? Vamos a... ¿No? Para pasar a lo siguiente. No. Profa, ¿le podría regresar un poquito a los incisos 1 y 2? Aquí. Ah, sí. Ya, gracias, profa. De nada. Vamos a hacer otro ejercicio de la distribución. ¿Hay alguien que esté batallando para entrar? A mí solo me sacó. Ya los admití de nuevo. Entonces no estoy grabando por cualquier cosa. El día viernes estábamos haciendo un ejercicio para calcular precisamente este famoso. Aquí cuando les dan los valores, por ejemplo, de que entró de 1 pulgada y salió de 0.25, o entró de 2, entró de 8, salió de 2, o las que son de después posteriormente en las trituradoras de 2 a 0.5, pues en realidad, si recuerdan, son el valor, lo que estábamos calculando la semana pasada, del 80%, nos mandó del 80% de la descarga, ¿no? Esa es una de las cosas que ustedes también en dado momento tendrán que calcular, pero lo van a hacer en función de las pruebas que realicen. ¿Qué es lo que nos estábamos calculando a través del Excel? Prácticamente hasta dónde de todo el universo de tamaños de granulometrías que se pueden obtener al momento de triturar, en dónde se encuentra ese 80%. Ya sea que aquí estamos hablando de micras, estemos hablando de centímetros, estemos hablando de milímetros, en dónde se encuentra, en qué medición se encuentra el 80% del material que estamos nosotros o bien alimentando o bien descargando de las cribas y posteriormente de las trituradoras. Entonces vamos a hacer otro ejercicio de Excel para que quede un poco más claro ese punto, y les voy a pasar los datos para que también vayan abriendo su Excel y lo hagamos a la par. Pueden verlo, ¿verdad? Sí se ve. Sí, maestra, sí. Sí, maestra, sí se ve. Ahí les van los datos. Imagínense que les tocó muestrear después de una trituradora un material que salía con varios valores, de menos 3.350 a 1.680 micros. Le pongo aquí las comillas porque si no se los va a identificar como fórmula.
Después de todo lo que pasó, lo que es menor de 1680 y no pasó los 850 micras. Y así se van, de menos 850 a menos 420, menos 420 y se quedaron en 210 micras, lo que es menor a 210 y mayor a 105, menor a 105 y mayor a 75, y todo lo que es a menos 75, que para efectos de quien esté muestreando, aquí me falta uno. Prácticamente esos pueden decir que son los finos, ¿no? Que si no, aquí está, porque si no, lo toman como si fuera una fórmula. ¿Qué quiere decir? Que entonces, voy a poner tamaño de criba. ¿Cómo le habíamos llamado? El tamaño en micras, ¿no? Este es de la abertura. Abertura en micras. Quiere decir que la abertura de la criba que tenemos en la primera, ¿de cuánto es? ¿De 3.350 o 1.800? 1680. 1.680. La de abajo es 850, 420, 210, 105, 75, y este le vamos a llamar finos, porque es todo lo que fue de la última criba, la que está hasta abajo, todo lo que fue menor de esto y que se acumuló en la parte inferior. En peso, esta vez lo vamos a hacer más fácil, vamos a ponerlo que sume un número cerrado. 28.5, 22.8, 13.2, 8.4, 5, 2.4, 19.6. Sorpresa, creo que va a sumar 100. Casi 100. Este es el total del peso de la muestra. ¿Cómo sacamos el porcentaje en peso? ¿De acuerdo? ¿Quién se acuerda? Dividimos este peso entre... Maestra, Maestra, es que estamos anotando ¿cree que se puede esperar tantito en lo que apuntamos los valores, maestra, por favor? Es que va demasiado rápido. Perdón. Ok. Eso se calculaba pues dividiendo el peso que tenemos ahí en la abertura entre el total por 100. Gracias, Jorge. Y, me faltó. Acuérdense, hay que poner fijo el valor del peso. Ponen F4 o dos signos de pesos. Y ahora sí, tenemos el porcentaje en peso de lo que se quedó en cada una de las cribas. ¿Listo? Me dicen. Maestra, ¿el peso de dónde lo sacó? Sí. ¿Perdón? El peso de dónde Eso se los voy a dar en el ejercicio, porque ese es prácticamente cómo se hace en la realidad, pues ponen una muestra. De preferencia también es mejor irnos como a las unidades, ¿no? 1 kilo, 1.000 gramos, 100 gramos. Entonces, esto es lo que se mide una vez que se hace pasar el material por diferentes cribas. Pero este sí es un valor que les daría yo, ¿no? O sea, ¿de dónde se obtienen cuando hacen las muestras? Ese sí no se puede calcular. Podría calcularse indirectamente, pero prácticamente siempre son datos que vienen de alguna prueba de granulometría que se hace.
Listo, Profe, ¿podría ponerse ¿qué sigue? en una celda del porciento de peso para ver la fórmula, por favor? No cambio el D porque tiene que estar calculando cada uno de ellos. Lo único que pongo fijo es el peso final, porque todas se dividen entre el peso final. Maestra, Ya. el peso en ¿Mm? GC, el por ciento, ¿ese valor no lo dio usted o cómo lo sacó? Lo sumé. No sé, sí, pero no el total, sino el de, por ejemplo, el de 28.5, 23.8, ¿ese usted los puso al azar o salen de algún lado? Eso lo tomé en la prueba. Es lo que les decía hace un rato, que este dato se obtiene en la práctica. Toman un kilo, por ejemplo, de material y entonces hay que pesar lo que se queda en cada una de las cribas. Pero sí, ahorita yo se los di, ¿no? O sea, en un ejercicio yo les daría ese peso, digamos. No tienen que calcularlo. Gracias. Yo creo que este tipo de cosas también les toca en cerámico se hace muchas prácticas de tamizado y es ahí donde, por ejemplo, nosotros podríamos ver la efectividad de la trituración o de la molina que hicimos midiendo precisamente el peso que queda en cada criba, ¿no? Pero bueno, ahorita nada más se los digo. ¿Qué sigue del peso en porcentaje en peso? Lo acumulado. ¿Verdad? En el primero, pues solamente, imagínense que esto va como de arriba abajo, o sea, ¿qué es lo que hicieron? Que tienen varias cribas, o sea, varios filtros o varias mallas. A lo que me refiero con cribas, si recuerdan lo que les platicaba, son prácticamente, es una malla como la que ven en los coladores, con diferentes tamaños de abertura, ¿no? Van desde la más grande a la más pequeña. Normalmente se acomodan así. Cuando ustedes vierten su material, los materiales más gruesos se quedan en la parte de arriba y así se van conforme van pasando por cada una de las mallas hasta que llegan a la parte inferior donde se quedan todos los finos. Entonces aquí en la primera parte, todo lo que se queda, que es arriba que tiene un tamaño arriba de 1680 micras, pues solamente fue, bueno, no solamente fue bastante, fue el 28.52%. Lo que se queda en esa criba y en la que le sigue es sumando el 22.82 que es de la siguiente criba, más lo que ya llevaban en el peso anterior, que es esto, y es el porcentaje. ¿Por qué no se hace en peso? Porque no siempre suman 100. Si recuerdan el ejercicio del viernes, ahí sumaban solamente 44 gramos. Como les decía, ayuda bastante cuando hagan las pruebas, pues tomen un 100 gramos, un kilo, una tonelada, cosas así, porque pues ya al final en el cálculo pues, los porcentajes les salen prácticamente equivalentes, ¿no? Pero no podemos considerar que siempre van a ser 100 gramos. En este caso nos convino, pero pueden ser 50 dependiendo del tamaño de la muestra que se triture o que se muela. Entonces aquí en los acumulados lo que vamos haciendo es sumando lo que se va quedando en cada una de las cribas. Hasta la 420 prácticamente se contaría lo que quedó ahí más lo que estaba en las cribas anteriores, que eran 51.35, y así sucesivamente. En la siguiente sumamos, digamos que el presente a lo que se quedó en esa criba más lo que se quedó en las cribas anteriores. ¿Cuánto este más lo que se quedó en las cribas anteriores? Luego sumamos esto más lo que ya llevábamos acumulado, esto más lo que llevábamos anterior, y los finos más lo que veíamos en las últimas 6 mallas. Y sorpresa, nos tiene que dar 100. ¿Cómo saben que está bien calculado ese acumulado? Porque la suma al final les tiene que dar 100%. Si les sale más o les sale menos, es que entonces no está, falta algún valor que no están sumando. Sin embargo, nosotros lo que queremos para efectos de calcular ese F80 o P80, que es prácticamente lo que está dentro del 80% del material que nosotros escribamos, y determinar ese tamaño, lo vamos a sacar, le habíamos llamado el porcentaje de no retenido. ¿Qué quiere decir? Lo que sí
pasa. Y aquí lo que hacemos es que a 100 le restamos este porcentaje. Ojo, no le estoy restando 100 porque es el tamaño de la muestra. Le estoy restando 100, que es el 100% de lo que nosotros estamos calculando. Me voy a regresar al ejercicio de ayer, perdón, del viernes. Aquí tomamos 100, pero nuestra muestra pesaba 44 kilos, no 100, perdón, gramos, no 100 gramos, pero este siempre va igual. Se considera 100 menos el valor acumulado que iba conforme íbamos pasando por cada una de las cribas. Entonces, quiere decir que aquí 28% se quedó en esa criba y 71% sí pasó. Y así lo vamos a hacer sucesivamente, que es lo único que hago, arrastro la fórmula para hacer el cálculo. En la siguiente criba se quedó el 28% de la criba de arriba más el 22%. Entonces quiere decir que hasta ese punto ya se habían quedado 51%, casi la mitad de la muestra que nosotros pusimos, y 48% no se retuvo y siguió pasando a la siguiente criba, y así sucesivamente. En la tercera solamente se quedó 13%, lo cual sumaba 64 como acumulado, sumando las cribas anteriores más la actual, y solamente pasó el 35%, y así sucesivamente. ¿Por qué estamos calculando Porque en función de estos valores, recuerden, es donde vamos a calcular el porcentaje en el cual nosotros estamos tomando ese famoso F80. Aquí tenemos, de hecho, si ven aquí, pues aquí no nos da. Tenemos 100 menos 1, necesitaríamos buscar un valor donde tenemos 80% del retenido. 28, 19. Aquí el tema es que como pasó mucho en la primera abertura, no tenemos precisamente ese valor para calcularlo. Prácticamente estamos hablando que la mayoría del peso que tenemos se quedó en las primeras cribas. Si notan, de los 100 gramos, prácticamente 28 kilos se quedaron en la parte de arriba, y ya para cuando íbamos en la segunda criba, pues ya técnicamente lo que teníamos hasta aquí se había quedado dentro de casi el 50% en el acumulado. 100. No, si están bien los datos. 22, 8.4, 5. A ver, vamos a checar. Esta es esta tabla, prácticamente. Lo que se hace en el cálculo, ¿sí están viendo ahí el PDF? Sí, profe, sí se ve. Okay. Aquí hay varios métodos para calcular la distribución, pero en la distribución normal es prácticamente como de las que más se utilizan, porque en esta lo que hacen es que miden la muestra que tienen, sacan el porcentaje el que estábamos calculando aquí, que es el porcentaje en peso. Este es los gramos: 28.5, 22.8, 13.2, 5, no, si están bien, finos 19.6, y fue el total. Esto nos sumó 100. Bueno, 99.9. Está. Y estos en porcentaje en pesos suman 100 también. Ok. Entonces, más bien aquí es donde creo que no tendríamos que tomar en cuenta los finos. No, sí, también es igual. Calculamos los finos, el porciento en peso entre el total, y nos suman los 100, que es lo que tenemos aquí en acumulado, 100 no retenido.
este. Ok. El acumulado, aquí lo tenemos prácticamente, tendría que ser al revés. Ya, retenidos, pero aquí no nos puede dar 100, que prácticamente ya desde de 3.350 a 1.680 pasaron 28.5, que es el que tenemos aquí. Y según el ejercicio, ellos consideran como 100% el primer dato, por lo cual ellos calculan que su F80, que sería lo que cruza aquí la curva, está en alrededor de, para ellos estaría entre 3.350 y 1.680 micras, más o menos aquí. Lo que no sé es por qué consideran ellos el 100. Aquí nos faltó entonces un dato. Están considerando F2. No, es que está bien. El acumulado es bastante grande en los pinos. Ah, 28.8. 28.5, 22, 13, 74, 72, 78 y 80. A ver, vamos a considerarlo así. Si es que así está. 100 menos la 48 por 1. Es el anterior. Ya, 19.6. Vamos a hacerlo así. Si ellos consideran que el 100% está en la parte de arriba, a menos que estén considerando desde el inicio y tomamos en cuenta la abertura versus este, vamos a graficarlo en una de dispersión. Aquí tomamos esta, hasta aquí. Maestra, ¿qué valores tomó para la gráfica? Ahí van de nuevo. Voy a insertarla aquí. Vamos a tomar esta celda, la C, y vamos a tomar la G. Voy a insertar aquí un ladito la gráfica. Toma por default la que estaba seleccionada. Entonces, en valores vamos a tomar esta. Y en valores de no retenido vamos a tomar esta. En el caso como hay tanta variación, normalmente si recuerdan habíamos cambiado el eje le damos clic derecho al eje y lo habíamos cambiado a escala logarítmica. Dado que los valores de granulometría pueden cambiar mucho de un valor a otro, ¿no? Y con el objetivo de que se representen todos, las escalas logarítmicas siempre las van a ver cuando se habla de granulometría. Para calcular este 80, que está más o menos aquí, recuerdan, íbamos a definir vamos a agregar una línea de tendencia. Voy a recorrer un poquito. Vamos a fijarla como polinómica y de hecho en grado 2 da muy bien. Voy a poner la ecuación, presentar la ecuación y presentar el valor de R y da muy bien. Voy a cambiarle a 3 a ver si da mejor. Sí, con 3 da mejor. Con 3 a la potencia 3.
Después, ajá, Buscó el eje X, ¿qué valor es eso, el de no retenido? el valor de la abertura. Ok, gracias. Ahorita lo vamos a poner. Para que dé más preciso este valor donde cruza el 80%, vamos a darle clic derecho a la ecuación y le vamos a poner formato dar formato a serie de datos. No, no es cierto. Siempre me confundo aquí. Era en formato de etiqueta de línea de tendencia. Vamos a cambiar por número y aquí le vamos a dar mínimo 10 posiciones decimales. Entre más decimales tengan, más preciso es el valor. Aquí es importante sobre todo porque este es el valor que se va a utilizar para poder calcular todo lo que hemos visto, índice de trabajo, la nueva demanda, incluso para la superficie y todo ese tipo de cosas, ya no alcanzamos a ver hoy, pero lo vamos a ver mañana, afectan mucho tanto los trituradores que se van a utilizar como también los equipos que se utilizan para molienda, porque como les decía, no se toman todos los valores que van a ver en esta curva, tienen que tomar este valor donde está el 80% del material que pasó por esa criba. Bueno, más bien por todas las cribas posteriores, el material que haya pasado hasta el 80%. Entonces, esta fórmula nos dio una muy buena correlación, quiere decir que utilizando este R cuadrado, prácticamente lo que expresa es que utilizando esta fórmula, los datos que nosotros coloquemos en la X nos van a dar prácticamente como una concordancia del 0.99%, o sea, casi el 100. ¿Cuál es lo ideal? Que tenga el valor de 1, ¿no? Pero este valor, a medida que es mucho más cercano a 1, quiere decir que es más precisa la ecuación para poder describir cómo se comporta el tamaño de partícula. Entonces vamos a copiar esa fórmula y la vamos a colocar en cualquier celda. Puede ser en esta para que aquí coloquen el tamaño de la criba. Para poderle hacer fórmula, pues nada más hay que ponerle el igual y en la X lo vamos a sustituir por la celda donde vamos a colocar el valor de la malla, de la criba. Y si estaba al cubo, le ponemos el valor al cubo. Luego menos por este valor multiplicado, lo que nosotros volvemos a seleccionar esa celda, le elevamos al cuadrado poner más paréntesis. Más un valor, aquí ya no tiene potencia, entonces ya nada más le ponemos por, seleccionamos la celda, yo le voy a poner que en la B11 es donde vamos a poner el valor de la partícula y faltó 1. Bueno, prácticamente les da, si la fórmula está bien, el valor que les resulta aquí tiene que ser el mismo que la constante, porque no están sumando absolutamente nada. ¿Cómo vamos a ver? Porque si son de 1680 hasta 75, pues vamos a poner toda la variedad de tamaños. Entonces nos tenemos que ir a los valores entre este y este. Aquí sí nos tocó que hay muchos, entre 100. Prácticamente escogemos desde 1680 a 850 porque aquí se encuentra el 80%. Entonces ponemos primero como valor 1680 y de ahí nos vamos. Yo lo que hago es que al valor anterior le resto 10. Entonces iba a estar hasta 850. Bueno, voy a dejarlas a 1000. Porque ya hacerlo, no lo tomo. Menos 10. Y luego igual al anterior menos 10. Ok, ya corrió la fórmula. Lo voy a dejar hasta 1000. Porque sí son bastantes datos estos. 1283.
Uy, bueno, sin querer llegué a 750. Y corremos la fórmula. Pero sí, al copiarle algo está mal porque no nos está dando ese valor precisamente. Aquí para 1006, este es el valor de la abertura y este tendría que ser el porcentaje. Maestra, Mande. entonces, sí por ahí hay algún detallito que no está saliendo bien. Sí, a ver, de 11 al cuadrado, pues. Disculpe, ahorita tenemos examen. Lo podemos dejar para la siguiente. Sí, una disculpa, se me fue la onda. Sí, mañana continuamos con el ejercicio. Ok, muchas gracias. No, una disculpa. Muchas gracias, maestra. Nos vemos. Nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos, maestra. Hasta mañana.